Buenos días. Hoy hablaremos de cotas superiores e inferiores. Vamos a hacerlo en el contexto de los números reales, pero uno puede definir cotas superiores e inferiores para subconjuntos de cualquier conjunto ordenado. Bueno, supongamos que A es un subconjunto no vacío de los números reales. Decimos que B es una cota superior de A si B es mayor o igual que todos los elementos del conjunto A. Análogamente, decimos que C es una cota inferior de A si C es menor o igual que A para todos los elementos de A. Como les decía, podemos también definir cotas superiores o inferiores para otros conjuntos, para subconjuntos de otros conjuntos, como para los números naturales, enteros o racionales. Miremos ejemplos. Consideremos el siguiente subconjunto de números reales, el intervalo abierto en 2 y cerrado en 5. A tiene muchas cotas superiores, tiene infinitas. Por ejemplo, el 5 es una cota superior de A, está por encima. Pero existen otras. Por ejemplo, el 5.1 también es una cota superior de A. El 6 también es una cota superior de A, está un poco más arriba que el 5, pero lo que importa es que es mayor o igual que todos los elementos. También otra cota superior podría ser 2pi, un número real. O cualquier otro número más grande que 5, puede ser el 100, por ejemplo. O el 100 a la 10 también es una cota superior de A. Y en general cualquiera que sea mayor o igual que 5. No tiene que estar muy cercano al conjunto, tiene que ser alguien o un número mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Puede estar cerca al conjunto o no tan cerca. Ahora, hay números que pueden confundirse con una cota superior, pero que no lo son. Por ejemplo, el 4.9. El 4.9 no es una cota superior de A. Sí es más grande que muchos de los números del conjunto, pero no que todos. Tiene que ser mayor o igual que todos. ¿Por qué no? Porque el 5 pertenece a A, pero el 5 es mayor que 4.9. Entonces no satisface la condición. Entonces, para que sea cota superior, tiene que ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Fíjense, por ejemplo, miremos ahora las cotas inferiores. 1 es una cota inferior del conjunto, menos 3 o 2. 2, sin embargo, no está en el conjunto, pero es una cota inferior. En el caso anterior, en el caso de las cotas superiores, 5 es una cota superior y está en el conjunto. En este caso, 2 está muy cerca, pero no está en el conjunto. Ahora, ¿existe alguna otra? Pues sí, todos los números menores o iguales que 2 son cotas inferiores. ¿Podría existir una cota inferior dentro del conjunto? La respuesta es no. Si ese número existiera, si existiera una cota inferior dentro del conjunto, llamémoslo A, por ejemplo, ese elemento debería ser mayor que 2 para poder estar dentro del conjunto. Pero si es mayor que 2, eso implicaría que tiene que ser diferente del 2. Entonces podríamos elegir algún elemento que no sea el 2, pero que esté dentro del conjunto. Como son diferentes, entonces entre el 2 y ese número A que ustedes están eligiendo, tiene que existir otro número real entre esos dos. Entonces debe existir algún otro elemento B ahí. Y eso querría decir que A no es menor o igual que todos los elementos del conjunto, porque B sería menor que A. Entonces no va a ser posible, por más cercano que ustedes lo tomen. Alguien podría sugerir un número aún más cercano, por ejemplo 2.0000 y muchos ceros más y un 1. Sí, está muy cerca al 2, pertenece al intervalo, pero entre el 2 y el 2.000001 existe otro número real y ese número real está en el intervalo, pero no va a ser mayor o igual que el número 2.0001, ¿sí? Entonces siempre van a poder encontrar uno entre esos. Entonces no va a existir esa cota inferior que ustedes están buscando. En este caso, la mayor de las cotas superiores va a ser 2. Miremos otro ejemplo. Este ejemplo discreto. A es un subconjunto de los números reales, compuesto de 3 elementos, el 1,
el raíz de 2 y el 3. Entre las cotas superiores podemos encontrar al 7, a pi y a 3, pero existen muchas otras. Cualquier número mayor o igual que 3 también va a ser una cota superior de a. Entre las cotas inferiores, por ejemplo, encontramos a menos raíz de 3, al 0 y al 1, y existen muchas otras más. En este caso, sí hay dos cotas para las cuales dos cotas que están en el conjunto. El 3, cota superior de a, está en el conjunto, y 1 es una cota inferior y también está en el conjunto. Miremos otro ejemplo. Considere el subconjunto de números reales que son menores que 2. ¿Tiene cotas superiores? Claro que sí, tiene muchísimas. El 2, por ejemplo, el 5, el 100 y cualquier otro número mayor o igual que 2. Ahora, ¿tiene cotas superiores dentro del conjunto? Igual que en el primer ejemplo, la respuesta es no. No van a poder encontrar una cota superior que esté dentro del conjunto, pero sí tiene muchas otras. ¿Tiene cotas inferiores? No. La respuesta es no. No existe ningún número real que sea menor que todos los números reales. Bueno, miremos otro ejemplo. Consideremos los números naturales como subconjunto de los números reales. ¿Tendrá cotas superiores? La respuesta es no, no tiene cotas superiores. Es decir, no existe un número real que sea mayor o igual que todos los números naturales. Si lo hubiera, ese número real, entonces parte entera de ese número más 1 sería un número natural y sería mayor que ese número r, lo cual pues contradeciría que fuera cota superior. Ese conjunto no tiene cotas superiores, pero sí tiene cotas inferiores, por ejemplo el 0 o cualquier otro número menor o igual que 0. Esas serían las cotas inferiores. Bueno, vamos a mirar otros ejemplos, pero esta vez asociados a otros conjuntos ordenados. Por ejemplo, consideremos A, el conjunto de los números pares, en el conjunto de los números naturales. Nosotros vamos a considerar al 0 como un número par. Entonces, A tiene cotas inferiores, por ejemplo, el 0, pero dentro del conjunto de los naturales esa es la única cota inferior. Ahora, ¿tiene cotas superiores? La respuesta es no. Los números pares son tan grandes como queramos. Si tuviera una cota superior, entonces, si tuviera una cota superior, por ejemplo, b, fíjense, 2b sería un número par y sería más grande que b. Entonces no podemos encontrar una cota superior para el conjunto de los números pares dentro del conjunto de los naturales. Bueno, una pregunta para ustedes. ¿Será que existirá algún subconjunto no vacío de números naturales que no tenga cota inferior? Piénsenlo. Si encuentran uno, me avisan. Miremos el último ejemplo. Consideremos A el subconjunto de los números racionales que tiene los siguientes elementos: 1, 1.01, 1.001001 y así sucesivamente. Primero fíjese que todos los elementos de A son números racionales. El 1 es un número racional, el 1.01 tiene una expansión decimal finita, por lo tanto es racional, y todos los elementos que estoy listando también tienen una expansión decimal finita, por lo tanto son racionales. Ahora, este conjunto lo componen infinitos números. Ustedes coloco los puntos suspensivos para que ustedes puedan imaginarse qué otros elementos vienen ahí, ¿sí? Pero todos son racionales. ¿Listo? ¿Tiene cotas superiores? Sí. Por ejemplo, el 2, el 1.1, el 7 y tiene muchos otros más. También tiene cotas inferiores, por ejemplo el 1, el 0, el menos 1 y cualquier número menor o igual que 1. Una pregunta que les dejo es, ¿será que existe alguna cota superior de A que esté dentro del conjunto? Bueno, piénsenlo y me cuentan. Es muy importante que respondan esa pregunta. Vamos a dejar